un mensaje profético muy importante. Estamos viviendo, mis amados, tiempos cruciales. El título de nuestro mensaje: el falso dictador mundial. Una vez más, el falso dictador mundial. Estamos viviendo tiempos históricos. Estamos viviendo tiempos proféticos. Lo he conversado con siervos de Dios, con varios pastores, y coincidimos los que hemos estado hablando que hay algo que está sucediendo en el mundo que a pasos agigantados nos aproxima a los eventos finales. Sí, lo que en la teología se llaman los eventos finales, la consumación de los tiempos, el final de los siglos, de los milenios, de todas las centurias. Y es precisamente, y lo conversábamos ayer y esta mañana con mi esposa, que lo que está sucediendo en el mundo casi reclama, gime, porque se acaben muchas de las cosas que están pasando. Son sufrimientos impresionantes. Gente que está muriendo en agonías espantosas por torturas, violaciones, derramamientos de sangre, explosiones, terrorismo, atentados. Es impresionante cómo un grupo terrorista, decía yo, ha puesto en jaque a todas las naciones de Europa, a los mismos Estados Unidos. Cómo las bandas de perversos, de criminales, están logrando poner en jaque gobiernos. En Colombia mismo hay una banda terrorista, una banda de ampones. No son paramilitares, no son guerrilleros, son simplemente delincuentes. Y han logrado paralizar 4 o 5 departamentos y docenas de municipios. El grupo ISIS en Europa. Y mencionábamos como preámbulo de lo que vamos a ver, no solamente hoy, el próximo domingo, porque no habrá tiempo hoy para ver todo lo que vamos a mirar en la palabra de Dios, que curiosamente está sucediendo algo en Europa, y es que, aunque es cierto, refiriéndonos al terrorismo, hay algunos infiltrados árabes, musulmanes de diferentes países, realmente quienes han sido los protagonistas, que han ejecutado la mayoría de actos de terrorismo en esos países. No han sido tanto extranjeros, sino muchachos de ahí mismo, mujeres de ahí mismo. En Francia, algunos franceses, convertidos algunos de ellos al Islam, pero que han distorsionado el verdadero Islam y lo han convertido en terrorismo. Y lo mismo en Bélgica, país hermosísimo. La mayoría de los que han atentado son de ahí mismo, son jóvenes de Bélgica, de Bruselas, hermosísimo país. Dios me ha dado la oportunidad de estar ahí en Bélgica. Bruselas es una ciudad hermosísima, estratégica, geopolíticamente, geografía política. Ahí es donde está el Parlamento o la sede del Parlamento Europeo, de la Comunidad Europea de Naciones. Ahí mismo está, y tuve la oportunidad de ir allá, el gigantesco edificio que tiene blindajes, túneles, sótanos, cámaras, una vigilancia impresionante de ese edificio, porque es donde se concentra, donde se conjuga prácticamente toda la informática a nivel mundial. Por eso a ese edificio le han llamado la bestia.
tiene el multiproceso, una capacidad de procesamiento de computadores multimillonario, millones y millones y millones de gigas. Y ahí está almacenada la información de prácticamente casi todos los países del mundo. Por eso le dicen la bestia. Algunas personas han llegado a interpretar, cristianos, con la Biblia y diciendo que la bestia es ese complejo computarizado que hay allá. Veremos que no es así, pero que por algo también le llaman la bestia, porque será un instrumento. Y cuando hablamos el tema de hoy, el falso dictador mundial, pues tenemos que referirnos a ello. Pero algo muy importante, y lo reitero, de los muchachos que han hecho atentados en esos países, que son nacionales de ahí mismo, que son gente que han sido convencida por el terrorismo. Y en gran medida, ¿por qué? ¿Y por qué sucede en esos países? ¿Y por qué hay matanzas de jóvenes en escuelas, colegios y universidades, por ejemplo, en los Estados Unidos? Y encuentro en todos ellos prácticamente un común denominador espiritual. ¿Y saben cuál es? Se reúnen varias cosas. Uno de ellos es la soledad. Soledad de una cantidad de jóvenes de nuestro tiempo que, a causa en gran medida, no todo, pero una buena razón, la tecnología de hoy. Muchachos que viven en la misma casa con sus padres, pero aislados de ellos. Sus padres a veces encerrados en sus cuartos, y estos muchachos, hoy salía precisamente en el periódico El Tiempo un titular que decía que el Internet se ha convertido en una terrible amenaza para los niños en el día de hoy. Entonces, jóvenes y chicas solitarios, metidos en su cuarto, sin charlar con nadie, agarrados todo el tiempo de su computadora, sus teléfonos smartphone, sus juegos electrónicos. Pero a esa soledad le añadimos otra cosa: resentimiento y odio hacia sus propias familias. Resentimiento y odio hacia sus propias familias. Y han encontrado, veíamos ayer en nuestra célula, que estamos teniendo un ciclo, un curso sensacional sobre las sectas falsas y cómo algunas doctrinas malignas han logrado atrapar a los jóvenes de hoy. Entonces, estos muchachos, como una demostración de desobediencia y de rebeldía hacia sus padres, lo primero que hacen es ir en contra de las creencias de sus padres. Son solitarios, son depresivos o deprimidos, son resentidos, y la manera de expresar, una de las grandes maneras de expresar su rebeldía contra los padres, es ir en contra de sus creencias. Por ejemplo, en los países que se llaman cristianos, bien sea cristianos católicos o cristianos del Evangelio o del Evangelio completo, estos muchachos resentidos están ávidos de suplantar, de cambiar, de hacer un trueque, de reemplazar las creencias o doctrinas que aprendieron de sus padres, en este caso la mayoría el cristianismo, por cualquier otra baratija que les vendan, pero con tal de rebelarse contra sus padres y supuestamente, en última instancia, rebelarse contra Dios. Entonces, ávidamente están tragándose, están comiendo y están bebiendo algunas de esas doctrinas malas, terribles. Y entonces se están yendo a algunas doctrinas
orientales. Ayer, por ejemplo, veíamos en nuestra célula cuál es el origen del yoga y por qué el yoga. Y nos hacíamos una pregunta: ¿es malo el yoga? Y hablábamos del monismo y hablábamos también de otros acentos, inclinaciones o tendencias del hinduismo. Y dentro de eso, entonces hablábamos del panteísmo, que es diferente, por supuesto, al politeísmo. Recuerde que politeísmo es creer en muchos dioses y adorarlos. Y el panteísmo es decir, que todo el mundo es una unidad. La naturaleza, los árboles, los mismos seres vivientes, los seres humanos. El panteísmo concluye que Dios es todo y que todo es Dios. Eso dicen ellos, panteísmo. Dios es todo y todo es Dios. La naturaleza es Dios, todo es Dios, usted es Dios, todos somos dioses. Pues en el hinduismo se habla de eso, el panteísmo. Y hay también el politeísmo, creen en multitud de dioses. Y una manera de ellos poder expresar y salirse, mire qué interesante, ellos dicen que se salen de lo irreal para ir a lo real. Es al revés de nosotros. Dicen que el mundo que estamos viviendo es lo irreal y que necesitan trasladarse a otra dimensión, a otra esfera, para poder llegar a lo que es verdaderamente real. Entonces, para eso, dicen ellos, necesitan la meditación trascendental, el concentrar su mente y sus pensamientos en objetos a veces inanimados de la naturaleza para poder llegar a esa dimensión. En ese viaje casi astral, mental que ellos hacen, entonces ahí es donde practican el yoga. La posición del loto, ¿cómo es? Así, ¿verdad? Con las piernas encogidas o cruzados, sentados, posiciones del loto y de ciertos ejercicios físicos y ejercicios de respiración. Ahí está el yoga. Entonces combinan el yoga con respiración, pero atención, a eso le agregan el viaje mental y el viaje espiritual. Por eso el yoga no es tan inocente como parece, porque ellos están haciendo algo muy parecido a lo que hacen los gnósticos, que es como salirse del cuerpo, que para ellos es lo irreal, y llegar a lo que para ellos es real, que es una dimensión, una falsa dimensión, una dimensión espiritual maligna, satánica, y que llega a convertirse en una adoración a cualquier cosa. Pienso que, por ejemplo, en la India quizá es el país más politeísta de todo el mundo, o sea, el país que más adora dioses y cosas. Doctrinas como esa, que y esto es lo interesante, de Oriente trasladado a países occidentales, en los países occidentales se ha asumido eso como simplemente ejercicios físicos, el yoga, ejercicios de respiración, relajación, tratar de distensionarse, dicen ellos, y lo han tomado inocentemente solo como algo así, ejercicios de respiración y relajación. Pero detrás de eso también hay conjuros, hay frases, hay cosas, hay confesiones que se dicen con los labios y que producen ataduras en la gente. Y es increíble. Dicen que el yoga relaja. Mentira. El yoga pasma. El yoga deprime. Es como cuando una persona es un enfermo terminal y los médicos dicen: démosle paliativos nomás, démosle alguna cosita para que no sienta tanto dolor, pero no le curan la enfermedad. Ahí está la llaga. Y el yoga se convierte en eso,
En lugar de liberar, deprime. Bueno, ¿a qué viene todo este cuento que les estoy diciendo? A lo mismo, que los jóvenes de nuestro tiempo, en su soledad, en su resentimiento contra los padres, en su desobediencia contra ellos y contra Dios, están atrapando todo lo que les den, cualquier pócima, cualquier bebedizo, cualquier cosa que le den a los muchachos de hoy, y especialmente occidentales, sean de Europa, sea de los Estados Unidos, o de América Latina, o de Colombia, o cualquier otro país, ávidamente se están tragando esas cosas y las están convirtiendo en su religión y en su motivo de vida o en su motivo de muerte. Por eso es que se instalan cinturones llenos de explosivos y se meten en medio de una multitud y hacen una barbarie. Todas estas cosas nos indican, juntamente con las otras que hemos dicho, torturas, corrupción en las empresas privadas, corrupción en los gobiernos, y agréguele una que se está precipitando a pasos agigantados, y pidámosle a Dios que tenga misericordia de cada uno de nosotros, y es el problema de la crisis económica a nivel mundial. Alguien me decía, creo que es economista recientemente, que quién iba a imaginar que las reservas de petróleo a nivel mundial iban a valer casi basura, que un barril de petróleo de más de $150 llegara a costar como 25 o 23 dólares en determinado momento. Mucho menos de la mitad, casi un 10% de lo que valía antes, o menos de eso. ¿Quién iba a pensar que la economía del mundo iba a quedar sacudida por la caída de esos precios del petróleo y afectara tanto la economía al punto de llegar casi a producir hambre en muchas naciones que antes se ufanaban de tener como ingreso principal sus exportaciones de petróleo? Estamos viviendo un momento difícil en la economía mundial, un desempleo impresionante. Hay marchas y protestas en los países. Ayer en Colombia se hizo una, pero realmente ese es un fenómeno de prácticamente casi todo el mundo. Usted mira España. Ayer alguien ponía por ahí, mire a ver si su apellido está en esta lista. Si su apellido está en esta lista, significa que usted puede reclamar su nacionalidad española. Y yo decía, ¿y para qué nos sirve en este momento a los latinos la nacionalidad española? Vamos, hijos, a decir que yo soy español. ¿De qué nos sirve? Si ellos mismos dicen que Colombia está mejor que la misma España. Estamos en un problema complicado en Colombia, pero estamos mejor que allá. Algunos han dicho que estamos mejor que Francia, que Italia tiene una crisis y que Colombia está mejor. Entonces, estamos viviendo a pasos agigantados, precipitándose el final apocalíptico, bíblico, que está en la palabra de Dios, y se está preparando, se está caldeando el ambiente para el desenlace final. El desenlace final que se divide en dos. Una ramificación para unos es el desenlace glorioso y otros el desenlace fatal. Por eso dije hace un momento al comienzo que está tan próxima la venida del Señor, esos actos de terrorismo, el hambre, la maldad, la corrupción gubernamental también, el desempleo, la tortura a los niños, la rebelión y desobediencia de los jóvenes. Y esa rebelión y ese espíritu de desobediencia que la Biblia habla en Efesios 2, y dice que ese espíritu de desobediencia
va acompañado con un espíritu satánico. La Biblia habla en Efesios 2, versículo 2, del príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Y ese príncipe de la potestad del aire, todos sabemos que es Satanás. Pero ese príncipe de la potestad del aire está encontrando charcos como el mosquito encuentra el agua sucia para anidar y reproducir sus huevos allí. El príncipe de la potestad del aire está encontrando el caldo de cultivo en la gente desobediente. La Biblia dice el espíritu, el príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el diablo está encontrando corazones desobedientes, rebeldes, y a esos los va a utilizar Satanás para la obra maligna y siniestra. Y el diablo mismo está preparando todos estos conflictos y crisis mundiales que acabo de mencionar y que están profetizados en la Biblia con un solo motivo: preparar el gobierno del falso dictador mundial. Porque quizá hasta este momento de nuestra conferencia usted ha dicho, él dijo que iba a hablar del falso dictador mundial, pero es obligatoriamente necesario decir que hay un ambiente a nivel mundial, que lo he resumido, y que se está preparando para que el falso dictador mundial tome el gobierno y la autoridad también a nivel mundial. En nuestras células dijimos cuando comenzamos los cursos de falsas doctrinas que tienen que ver en parte con los eventos finales, que hay 4 cosas muy importantes, 4 áreas en el mundo que tendrán que ver con el control mundial, el dominio, que nos predicó en parte aquí Ada Rojas a comienzos o a mitad del mes pasado, y que tienen que ver con el control del mundo. Uno de ellos es el control económico, una moneda, un chip, dinero que posiblemente ya no vamos a ver tanto en efectivo, aunque Colombia lo usa mucho. Pero les comenté el otro día que ya había alguien que estaba como preparando un proyecto de ley para que la persona que use dinero en efectivo en Colombia, en el momento de pagar, tenga que hacer un impuesto obligatorio por pagar en efectivo. Eso obligaría a la gente a utilizar las tarjetas y los chips que dicen que le pueden implantar hasta microscópico en la cara, en la mano. Entonces, parte del control mundial puede ser eso, que lleguen a obligar a la gente que pague en efectivo a contribuir con un impuesto por pagar en efectivo y no en dinero plástico, por ejemplo. Las crisis mundiales de hoy tienen que ver justamente que se está preparando el ambiente para que el gran dictador mundial tome ese control de la parte económica. Hay otro que es el control político, que tiene que ver en parte como un efecto dominó con lo económico, el control político, pero mediante algunas jugadas maestras de los fondos, de los bancos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a obligar a los países a tener ciertos comportamientos económicos internos para poderle prestar y que no se quiebren. Subir, por ejemplo, tasas de interés a los ciudadanos, imponer cargas fiscales muy duras, también disminuir el gasto fiscal, etcétera. La crisis económica mundial se prepara para que aquel gran falso dictador pueda tomar el control mundial de la economía. Y el control político tiene que ver mucho con el control económico también. Conversaba con Elenita acerca de quién podría ser el anticristo, que es el falso dictador mundial, el 666. Hablaba con
un pastor amigo, también con la hermana Ada Rojas que nos predicó hace poco, pensando, porque hay muchas especulaciones. Algunos dicen, bueno, el anticristo tal vez puede salir de Europa, puede ser, algunos dicen puede ser alemán, otros dicen no, tal vez es de un país oriental, pero hay especulaciones y muchas interpretaciones. Algo interesante que está en el libro de Daniel, profeta Daniel, es que ese dictador mundial, ese falso dictador mundial, va a engañar a Israel, porque aparecerá como un redentor mundial, como un Mesías que le promete al mundo tranquilidad en medio del terrorismo, ISIS, las guerras geopolíticas, Corea del Norte, las mismas diferencias de Rusia y China con Occidente. Entonces se supone que será un hombre que logra conjugar la admiración, el respeto y el reconocimiento. Admiración, respeto, reconocimiento de prácticamente todos los poderes políticos a nivel mundial. Pero algo muy importante, que será lo más difícil para él en ese aspecto: ¿quién le pone el cascabel o le pone el cascabel a quién? ¿Cómo es que dice el dicho? ¿Al gato? Bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? Lo más difícil para ese dictador será convencer a Israel. Eso será lo más difícil. Y para poder convencer a Israel, la Biblia nos dice en el libro de Daniel que Israel pensará que ese es su Mesías, que ese es su Redentor. Y como vamos a ver, no hoy, el próximo domingo, porque esto continúa el próximo domingo, de ese dictador mundial hay dos cosas importantes respecto a Israel. Una, logrará seducir a Israel y convencer a Israel que Él es el Mesías y que los va a redimir, y harán un pacto, que vamos a ver luego, por un número de semanas con Israel. Pero por ahí adelantadito ese tiempo, Israel descubrirá y se dará cuenta que no es el Mesías, que no es el Redentor que ellos habían esperado. Ese es un asunto. La segunda cosa que vamos a ver es que la Biblia dice que no hará caso a sus padres. Ese anticristo no hará caso a sus padres. Entonces, hay una conclusión que se ha estado sacando, y es que para que el anticristo pueda seducir y convencer a Israel, parece que necesariamente tiene que ser un israelita, y que posiblemente el anticristo sea de origen judío, porque ellos no aceptaron a Jesús. Recuerde que para Israel, lo mismo que para el Islam, Jesús de Nazaret es un gran profeta, es un enviado de Dios, sí, pero no es el Mesías para Israel, no es el Redentor. Para ellos no ha llegado el Mesías. Nuestra convicción, nuestro sentimiento y nuestra mente y nuestro análisis de la Biblia nos dice que Jesús es el Mesías, pero para Israel Cristo no es el Mesías, no ha llegado, lo están esperando. Y por eso quizá indudablemente es que el anticristo va a lograr seducir a Israel, porque pensarán que es su Redentor, su Mesías. Y su Mesías no puede ser de otra nacionalidad, su Mesías tiene que ser de ellos. Entonces creo que la interpretación no está muy errada ni muy equivocada al pensar que es probable que de Israel salga el anticristo. Porque lo que sucede es lo siguiente:
Es que todos los judíos no son buenos. Es que todos los judíos no son buenos. Algunos están comprometidos en causas terribles. Y hay nombres de personajes a nivel mundial, en particular uno o dos que no los voy a mencionar porque no es correcto ni sabio. De pronto en alguna reunión privada de nuestras células podemos decir fulano y fulano de tal, pero son personajes a nivel mundial con un poder económico impresionante, digo a nivel mundial, y que son judíos. Podría ser por ahí, no sabemos. Pero todo definitivamente lo que estamos viendo hoy, el terrorismo, la soledad de los jóvenes, la rebelión de muchachos belgas, franceses, etcétera, estadounidenses, que es una desobediencia, como dije, hacia los padres, y lo primero que atacan de sus papás son sus convicciones cristianas, religiosas. Entonces atrapan fácilmente una doctrina terrorista, lo que sea, con tal de manifestar su repudio y su rechazo y a veces odio hacia sus padres, hacia sus familias, y son ellos los principales protagonistas de atentados, claro, acompañados con algunos de Oriente Medio, de otros países, pero ellos han sido los protagonistas. Y es impresionante la cantidad de jóvenes europeos que están abrazando estas doctrinas, y el hinduismo y el budismo y otras cosas que parecía que en la mentalidad tan intelectual, con un perfil altísimo de cultura entre los europeos, decía uno, ¿cuándo un europeo va a creer en una cosa de estas? Pero es tremendo. Mencionaba ayer en nuestra célula, por ejemplo, también que el monismo y doctrinas coreanas como de aquel hombre que hace 2000 y 3000 matrimonios en una sola ceremonia, están mandando en los Estados Unidos, tienen una estrategia para convertir gente a su doctrina. ¿Y sabe cuál es? Entre los jóvenes universitarios. Siempre en toda ciudad hay universitarios solitarios, tristes, deprimidos, y los mandan a los campus universitarios, a las cafeterías. Ojo, ahí puede haber una muchacha deprimida. Allá hay un solitario fumando. Puede ser un drogadicto. No tiene a papá y mamá cerca. Viene de otra ciudad. Han migrado dentro de su mismo país. Pero los mandan y le dicen, vaya, acérquese a él. Sea amoroso con él. Sea amorosa con ella. Invítela a un refrigerio. Tráigala a una dinámica de nuestra secta. Y esos muchachos ávidos de compañía, esas niñas deprimidas, son atrapados y atrapadas y los llevan a una sesión de una doctrina falsa y ahí los enredan, y puede ser que hasta terminan siendo terroristas también. Entonces, todo lo que hemos mencionado está preparando el camino para el gran dictador mundial. La Biblia dice que como en la mitad del tiempo Israel se dará cuenta que ha sido engañado y que ese no era su Mesías, pero ya lo han aceptado. Y el texto bíblico que dice, que lo vamos a ver el próximo domingo también, que no aceptará el consejo ni la enseñanza de sus padres, algunos dicen puede ser que ese falso dictador mundial tenga origen judío. Entonces, control económico, control político, control militar. Ya hay alianzas de países a nivel mundial que vienen desde hace un tiempo, la OTAN, la Comunidad Europea, la misma Organización de Naciones Unidas, en determinado momento una gran alianza militar, una misma moneda. Y el otro problema complicado, difícil de resolver, pero que el diablo hará de las suyas para poder obviar ese problema, es el aspecto de las religiones, el aspecto religioso.
Ese es el cuarto. Hay movimientos de ecumenismo a nivel mundial impresionantes. Y el diablo está utilizando diferentes fuerzas poderosas de la religión para tener acercamientos ecuménicos, no de unidad, sino de pactos, no de unidad, sino de ecumenismo. Y entonces puede utilizar cristianos, el mismo Vaticano, puede utilizar musulmanes. Ya hay muchos acercamientos entre musulmanes y judíos raros. Puede haber también, y ya lo está sucediendo, entre la Iglesia Ortodoxa rusa y el catolicismo. Y hay muchos grupos cristianos a nivel mundial que también están haciendo acercamientos. Líderes cristianos famosos en Latinoamérica, en los Estados Unidos, que han visitado al Papa y han estado allí con él. Pero de donde sea que provenga, X o Y, sabemos que habrá un ecumenismo a nivel mundial y un control religioso. Y se conjugará en ello como el Concilio Mundial de Iglesias. Yo al comienzo, hace muchos años, pensaba que el Concilio Mundial de Iglesias era de iglesias de una misma fe, de una misma doctrina, que se reunían y tenían comunión. Pero luego nos damos cuenta que el Concilio Mundial de Iglesias simplemente es, bueno, tú eres budista, tú eres maometano, tú eres del Islam, yo soy cristiano, tú eres judío, vengan y hagamos una gran fraternidad entre todos. No es la unidad que Cristo dijo. La Biblia nos dice que para que se cumpla la unidad en el sentido sano, radical, ortodoxo cristiano, tiene que haber una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor que es Jesucristo, una misma verdad, una palabra, un Dios que es en todo y por todos. No puede existir una verdadera comunión con todas las creencias del mundo. Sí podrá haber un ecumenismo y hasta posiblemente, en cierta manera, y lo quiero ver antes que terminemos hoy porque continuamos el próximo domingo, una apostasía. Y en esa apostasía muchos renegarán de su fe, venderán su fe y harán alianzas malignas con seres humanos, con ligas, con entidades y también finalmente alianzas malignas con Satanás. Déjeme decirle antes de terminar hoy, porque prácticamente hoy ha sido ese labrebocas, que en vista de todo lo que estamos observando a nivel mundial, el gemido de este mundo, la segunda venida de Cristo está muy cerca, está a las puertas. Y que es muy probable por interpretaciones de hermenéutica, de escatología bíblica, de tiempos también, etcétera, que cuando Israel se dé cuenta que ha sido engañado, es muy probable Dios ya haya arrebatado a su iglesia. Hay dos corrientes de interpretación respecto al arrebatamiento cuando Cristo llevará a su iglesia. Y el uno es el pre y el otro es el post, dicen así. Se refiere al tiempo en el cual suceda, pero todo lo que estamos viendo está preparando este mundo a pasos agigantados para la venida del Señor. Y todo nos dice que a cualquier momento, porque es probable que muchos de los acontecimientos apocalípticos que están en la Biblia sucedan después que la iglesia del Señor ha sido arrebatada. Significa entonces una de las conclusiones: tenemos que estar preparados. A cualquier momento puede aparecer Jesús de Nazaret. Y tenemos que estar viviendo una vida
alineada y correcta con Dios, porque de lo contrario esperará un juicio espantoso. Tenemos que estar listos. Es probable que eso suceda. Y déjeme decirle que, aunque ha habido otras interpretaciones a nivel mundial de quién era el anticristo, varias veces hubo un sacudir, un mecer, un mover en la iglesia a nivel mundial acerca de quién era el anticristo. En diferentes tiempos de la historia mundial levantaron versiones falsas sobre el levantamiento del anticristo. Y le menciono rápidamente, flash, algunos de los que creían que fueron el anticristo. En su momento, en Francia y algunas naciones vecinas creían, por ejemplo, que Napoleón era el anticristo, porque estaba ganando batallas y se apoderaba de una nación y de otra y de otra. El Imperio Romano se creyó que fue también el anticristo, pero hay otros a nivel mundial. Hitler. Las iglesias cristianas comenzaron a ayunar y a clamar y dijeron: Hitler es el anticristo, está venciendo a todo el mundo, agarró a Europa, está conquistando los países de África, del norte de África, y dijeron: Hitler es el anticristo. Otros dijeron: Mussolini es el anticristo. Pero hay un orden de eventos, y permítame terminar con el que quiero concluir hoy, y es uno de ellos, de los más fuertes señales del anticristo y la segunda venida del Señor. ¿Sabe cuál es? Se llama la apostasía. Ojo, atención. La apostasía, que es volverse atrás, y vamos a ver cantidad de cristianos a nivel mundial en apostasía. Yo ya sé de algunos. Conozco con nombre propio personas que han sido cristianos y saben que están en metafísica, están en esoterismo, están en historias falsas de la metafísica, como Connie Méndez, la venezolana, que no es Connie, sino que le pusieron un nombre light, bien bonito. Connie es Concepción, así se llama ella. Pues le pusieron Connie para darle un poquito de lustre a su nombre. Y hay cristianos que se están metiendo en doctrinas falsas en metafísica. Otros están volviendo al catolicismo. Miren, la apostasía en el griego literalmente traduce, escuche bien, si quiere tome nota. Apostasía en el griego significa caída. Cayó de la fe. Cayó en pecado, se metió en corrupción y ahí se mantiene. Apostasía no indica propiamente la caída de la religión, sino la caída de la corrupción. Apostasía significa caída y significa corrupción. Y les dejo por hoy un texto en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 3. 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 3, que dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como decían las abuelitas en el campo, más claro no canta un gallo. Esto está bien clarito. Habla de un hombre de corrupción, el hijo de perdición. Habla del anticristo, pero nos habla de un preámbulo. Nos habla de una antesala prácticamente inmediatamente antes que venga. Y es que habrá una gran apostasía. Habrá un renegar de la fe. Habrá gente que por su maldad, habiendo sido cristianos, hasta blasfemos, se van a volver contra el mismo Señor y contra el Espíritu Santo. Dios nos guarde. El Señor nos preserve. El Señor nos mantenga. Que no veamos esta corrupción y esta caída de la apostasía.
porque será una de las señales más impresionantes. Es apostatar de la fe, es renegar contra Dios, y algunos, aunque no lo hagan con sus labios, es la corrupción de la fe, es volverse atrás. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hay los dos extremos. Permítame decirle, el Señor Jesús habló de un extremo y Él proclamó que antes que viniera Él habría un revival, un avivamiento. Él dijo: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. O sea, habrá las dos manifestaciones. Vamos a ver unos avivamientos tremendos. Vamos a ver muchas lágrimas derramadas, milagros de Dios, poder de Dios, gente convirtiéndose por millones a Cristo. Permítanme decirles, vamos a ver un avivamiento entre los países árabes y entre los países que profesan el Islam. Los vamos a ver. Y habrá persecuciones a cristianos, y ya lo estamos viendo. Una de las que sucedió recientemente en Siria, en un parque infantil de cristianos, donde la mayoría eran niñitos, niñas, ancianitos y mamás que estaban con sus hijos, fue un atentado contra los cristianos. Pero vamos a ver un avivamiento. Y juntamente con eso, la Biblia nos dice que va a venir también una gran apostasía. Usted va a ver mucha gente convirtiéndose a Cristo, pero también va a haber mucha gente apostatando de la fe. Su corazón se va a partir, le va a doler su alma. Usted va a ver personas que jamás imaginó, que de pronto eran de los más consagrados en una congregación o en una iglesia, gente que le ministraba, gente que le servía al Señor. Y usted lo va a ver en una apostasía también. Usted va a ver mucha gente blasfemando contra Dios, cayendo, porque eso es lo que significa la palabra en el griego, apostasía, caída y corrupción, corrupción de la religión. Y antes que oremos, reitero el versículo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oh, tremendo, mis amados. Aquí tenemos respuestas de Dios. Habrá una apostasía y seguramente el arrebatamiento, y se manifiesta o el hombre de pecado, o posiblemente alcancemos a ver al hombre de pecado, el hijo de perdición, y el Señor tomará a su iglesia. Pero cualesquiera que sea el tiempo escatológico de Dios en la teología, cualesquiera que sea el tiempo, déjeme decirle, tenemos que estar preparados para el Señor. Mis amados, este es tiempo de vivir en santidad con Dios. Este es tiempo de agarrarnos de la mano de Dios. Este es tiempo para que usted no se escandalice de ver los que van a volver atrás y los que espíritu de rebelión, de división, de desobediencia, todo eso se va a manifestar. Jóvenes huyendo de sus casas en contra de sus padres, como estamos viendo en Europa, tratando de causarles herida. Todo eso lo vamos a ver. Pero nosotros tenemos que estar agarrados de la mano de Dios, consagrados al Señor y diciéndole: Dios, estoy listo. Cuando quieras, Señor. Mi mano está en tu mano, Jesús de Nazaret. Amén. Oremos al Señor. Vamos a orar. Y vamos a decirle: Dios, gracias. Gracias por tu palabra profética, Señor. Porque esta palabra tú la estás dando en púlpitos de todo el mundo y de todas las naciones. Gracias, Señor, porque estás como la voz del clarín, de la trompeta, levantando tu voz, Señor, a tu pueblo.
para saber las cosas que han de venir. Tú sabes, Dios, que nuestro corazón gime por ti, clama por ti, Señor. Tú sabes de naciones que en este momento y cristianos están sufriendo terriblemente y ya te están gimiendo y clamando a ti, Señor, ten misericordia de nosotros. Ven, Señor Jesús. Y ante este sufrimiento tan espantoso, Señor, que hay en tantas regiones de la tierra, sufrimiento por criminalidad, torturas, hambres, desempleo. Tu iglesia, Señor, dice, ven, Señor Jesús. Dios, estamos preparados. Te suplicamos, Señor, por nuestras propias vidas y por las vidas de nuestros hermanos en tantos lugares del mundo, Señor. Ten misericordia por los que, Señor, ya han fracasado. Ten misericordia, Señor. Hazlos volver al redil, al camino, Señor. Los que de una manera u otra ya están apostatando contra ti, Señor, ten misericordia. Cúbrelos con tu sangre. Arrebátalos, Señor, te pedimos, de las llamas del incendio, del fuego. Y ayúdanos, Señor. Y ayúdales a ellos a cortar con toda iniquidad, para que se vuelvan a ti y sean salvos. Y todos estemos preparados, Señor, para el momento en el cual tú nos llames a cuentas. Querido Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, rompemos toda ligadura maligna por la sangre de Jesucristo. Reprendemos todo espíritu inmundo y toda obra satánica o humana de maldad, y la postramos delante de tus pies en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos, oh Dios, hoy tu poder y tu presencia en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.